Hola futuras, aquí estamos de vuelta. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en la Futura Channel, vuestro canal transmedia de comunicación para la transformación social. Y hoy estamos con vosotras Marina Rodríguez Parpal y Enric Bárcena presentando la Futura News, nuestro programa de noticias y actualidad. Y hoy con un programa un poco especial porque tendremos no una entrevista, sino dos. La primera con Alejandro Camaño para comentar su libro sobre remunicipalizaciones y derecho al agua, y que nos va a hablar precisamente de este negocio del agua que existe en nuestro país. Y por segundo tendremos al premiado con un Goya en la última entrega de premios, a Iván Zaínos, que nos explicará algo más sobre su documental ganador, Maldita, a Love Story Tossa de Geo. Y ya sabes que si tienes dudas de la Futura, te recomendamos que mires nuestra web, lafuturachannel.net, que acabamos de renovar para que encontréis toda la información con más facilidad, y en nuestros canales y de redes sociales, que es @lafuturachannel en todas las redes. Y bueno, también saludamos a la gente del chat, que ya sabéis que os vamos leyendo. Y bueno, pues vamos con Alejandro. Vamos a Alejandro. Alejandro Camaño es activista y militante del Hospitalet de Llobregat, doctorando en Sociología, máster en Sociología, experto en estudios urbanos por la Universidad de Barcelona, junto con el Observatorio DESC y la Cooperativa Hidra, licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Barcelona y especializado en políticas públicas. Ahí es nada. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte con nosotros. Hace poco has publicado tu libro Remunicipalícese, donde abordas diferentes perspectivas del derecho al agua y cómo garantizarlo por parte de las administraciones públicas. Pero antes, y para poner en contexto, tienes otro libro que además tengo el placer de tener firmado por ti en el último Sant Jordi, que es Manifiesto Municipalista. Y para entrar en contexto, ¿qué es el municipalismo? Así. Municipalismo surge como una respuesta ante las necesidades que se dieron en los procesos de privatización de los 90 y en la crisis de 2008. Aparece como un producto de la contradicción continua entre la racionalidad política y histórica que ha dominado el sistema, poniendo en boga la soberanía ya no sobre el Estado, sino sobre el concepto de soberanía popular. Rompiendo con una percepción de un sistema de oligarquía económica y política hegemónica. Básicamente se podría decir eso, un conjunto de valores que radican en torno a la política participativa como expresión de asociarse colectivamente y incidir en la decisión de tomas políticas. En este nuevo libro, que lo has llamado Remunicipalícese, ¿por qué ese re? ¿Por qué remunicipalizar? Bueno, nos encontramos en un tiempo global donde las ciudades juegan un papel central, en tanto espacios que producen y reflejan las grandes dinámicas vertebradoras del siglo XXI. Recogiendo la anterior pregunta, en esa aparición del nuevo municipalismo aparece lo común y la proximidad como posible respuesta donde generar proyectos colectivos y de protección y reconocimiento de derechos universales como el acceso a la vivienda, el agua o bienes comunes que el Estado ha ido privatizando poco a poco, como el suelo desde el 2020 con el gobierno del partido, desde el 2000 con el Partido Popular, hasta las reformas sanitarias. Hace poco que... Perdona. Recuperar aquello que en su momento era, como el agua, en su momento era público, era un bien común. Claro, y se trata de recuperarlo, ¿no? Que tenemos un ejemplo en Valladolid, que hace poco se han cumplido 5 años de la remunicipalización del agua en esa ciudad, que es una de las grandes ciudades españolas que tomó esta decisión.
Em, Sí, ¿Cómo valora? Perdona, es que nos estaban Eh, avisando de que se oye un Sí, poco no, es mal. que nos están diciendo que se oye mal, que hay como un retraso en lo que vamos hablando. Entonces, Alejandro, si te parece, intentamos rellamarnos, ¿de acuerdo? Y para que se oiga bien, porque vamos con. Me parece que vamos, que no sé si nos acaba de escuchar bien, ¿de acuerdo? vale. Vale, ahora, mientras tanto, vamos, vamos dando tiempo a ver si pueden A ver lograrlo. si lo podemos escuchar mejor, porque es verdad Espero que que nos comentaban, ¿no? Que no se oía del todo bien. A lo mejor nos están saboteando los especuladores del agua. Akbar, Ahora sí, a ver, a ver si, ahora, ahora se oye bien. no sé si, bueno, Perfecto. vamos a seguir Sí, y a ver perfecto. si se va oyendo Gracias y mejor. disculpa. Gracias, perdona. Estábamos hablando de eso, de que Valladolid, ¿no? Es una de las grandes ciudades de España donde se ha remunicipalizado el agua y, bueno, te queríamos preguntar sobre esta experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, precisamente Valladolid hasta hace 5 años estaba gestionada por Akbar, la misma empresa que gestiona actualmente el área metropolitana de Barcelona. Y con su remunicipalización ha podido demostrar que lo público se gestiona mejor, se obtienen más beneficios y se gestiona de una manera más eficiente el servicio del agua. Estamos hablando de que ha ofrecido un servicio a más de 300.000 ciudadanos al mismo precio, pero con bonificaciones para las personas más desfavorecidas y con un incremento de beneficios de más del 200%. Es decir, mientras Akbar de manera privada ingresaba 5,6 millones de euros anuales aproximadamente, la empresa pública ha conseguido un beneficio de 13 millones de euros anuales que por su carácter público son reinvertidos en la ciudadanía. Además, también para los trabajadores de Akbar en Barcelona actualmente, también es destacable que en la época forman aún parte de la empresa pública, siguen trabajando en ella, pero ahora como funcionariado. Por lo tal, las condiciones laborales han supuesto una mejora sumamente importante para estas personas. No es poco, más del doble, ¿eh? Sí, sí. Ya que mencionas Akbar, queríamos hablar también de esta empresa, además de esto que comentabas sobre los trabajadores, ¿no? Como qué significa para una ciudad como Barcelona que el agua dependa de esta gran empresa. Bueno, Akbar es una empresa que está valorada en unos 3.000 millones de euros. Es una empresa que forma parte de la corporativa SUEZ, que es la principal distribuidora de aguas municipales de carácter privado. Eh, Akbar ahora actualmente es la empresa con más investigaciones jurídicas en todo el Estado, estando imputada en 3 macrocausas judiciales como Pokémon, Púnica y Petrum, en las que se les acusa de comprar voluntades mediante pagos en el Camp Nou o el Liceo y donaciones a partidos políticos a concesiones públicas. Am, Estamos frente a una empresa en una concesión de 1953 del franquismo que fue avalada sin concurso público por el gobierno del que actualmente se vuelve a presentar a las municipales en Barcelona, Xavier Trias. Perdona, porque estaban arreglando el sonido y te hemos dejado de oír ahora al final. sí, Justo. tenemos algún O sea, problemilla hemos escuchado técnico. todo, pero justo ahora No, la frase entonces, final. que no hemos sabido, no hemos visto que Si habías podéis acabado. ponerlo como lo habíais ahora arreglado, pero se oía muy bajito. Sí. Con todo esto que comentabas, con esta empresa, sabiendo también todas estas acusaciones, ¿no? De malas praxis, de corruptelas, por decirlo así, de lobistas, ¿por qué es tan difícil remunicipalizar el agua en el área de Barcelona? Bueno, Akbar no deja de ser un negocio privado y para defenderlo está utilizando todos los medios posibles a su alcance.
desde querellas criminales contra funcionarios hasta denuncias ya archivadas a políticos que apuestan por la remunicipalización, además de prácticas colusorias e incluso compra de voluntades. Nos hemos dado con el caso de que Akbar ha pagado a investigadores privados para infiltrarse en movimientos y plataformas respecto a la municipalización del agua. Y estamos hablando de que ya solo en el caso de Valladolid y en el caso de Barcelona, cada una cuenta con 10 querellas, de las cuales ya están todas archivadas. Y de los 42 municipios que Akbar gestiona el agua, todos ellos han recibido presiones para evitar que ésta fuera remunicipalizada. Sí, precisamente hay una red de 40 municipios en Cataluña contra Akbar, quejándose precisamente de las técnicas de acoso y de las malas praxis de Akbar, precisamente contra su derecho de remunicipalizar el agua. Exactamente en qué consisten estas prácticas, ¿cómo las describiríamos? ¿Qué Bueno, estrategia se usa? esto es lo que se denomina un lawfare, una guerra judicial. La intención de esta guerra judicial no es ganar unos juicios, ya que en 2019 se avaló que se podía hacer de manera municipal un referéndum para la municipalización del agua, siempre que ésta tuviera detrás un avalado de que era consistente, sino que consiste más en enfangar todo el entramado político, la municipalización del agua, cada vez más fangoso y que depende cada vez más de la judicialización, lo cual retrasa la capacidad de tomas de decisiones políticas. A nadie se le escapa que este año hay elecciones municipales y que muchos municipios, parte de la campaña y de la agenda pública electoral, son estas remunicipalizaciones. Y Akbar es conocida pues, precisamente por participar de manera indirecta a través de publicidad, todos estos elementos que comentabas en medios de comunicación. ¿Puedes hablarnos más de este juego sucio y qué influencia crees que puede tener estas praxis en el resultado final? Bueno, sin pelos en la lengua hay que ser claros. Cuando hablamos de que está imputada en Petrum, Pokémon o Púnica, estamos hablando de que está imputada en relación a partidos como el Partido Popular o como lo que en su momento era Convergencia y Unió. Entonces, evidentemente va a haber una capacidad de facilitación económica en torno a las campañas políticas y va a haber una predisposición a retornar al gobierno o al intento de gobierno de Xavier Trias en las municipales de este 2023, esa concesión de Akbar que está al 2047 por el propio Xavier Trias. O sea, lo que estás diciendo es que Akbar está, dijéramos, invirtiendo en su negocio de futuro. Sí, directamente sí. Esperemos que entonces no lo consiga por el bien del bien común del agua. Muchas gracias, Alejandro. Creo que nos has dejado muchos elementos de reflexión para tomar conciencia de las malas praxis del agua. En todo caso, ¿hay alguna cosa previsible de cara a futuro que si ganas, o sea, qué diferencia puede haber? Ahora decías que puede influir en las elecciones y que puede acabar, ¿no?, invirtiendo en su futuro. ¿Hay diferencia entre que salgan unos u otros a raíz o sobre el tema de la municipalización del agua? ¿Dónde está, ¿no? ¿Por qué quieren invertir más en unos y en otros? Lo apuntabas, pero ¿se puede explicitar? ¿Hay ejemplos de que esto haya pasado en otros sitios? ¿Cómo se ha determinado esta voluntad? Sí, a ver.
Perdón, que he tenido un lapso. A ver, ¿podrías repetirme la pregunta, por Sí, no, la favor? cosa es que ahora comentabas que que Akbar pues directamente influye en las elecciones para asegurarse, ¿no? Su negocio y que pueda así garantizarse seguir pudiendo hacer, ¿no? Estas diferencias de más del, o sea, todo este beneficio extra, ¿no? Que decías en Valladolid, ponías, ¿no? De un 5,6 a un 13 millones, que hay mucho valor de diferencia que se queda esta empresa, por tanto, si en Barcelona son 3.000 millones, el valor de la empresa. Y decías el riesgo que hay, ¿no? De que apoyando unas propuestas electorales u otras, lo que hace es invertir en su negocio. ¿Hay ejemplos ya de que esto haya pasado? Es decir, que hayan parado comprando voluntades o apoyando a partidos, se hayan parado remunicipalizaciones. Bueno, no es algo que se pueda decir, ya que no hay sentencias judiciales sobre la mesa, Claro. por lo cual se debe hablar siempre presuntamente, pero sin embargo esto es lo que se conoce y definía David Harvey como el proceso de acumulación por desposesión, lo que es una imitación del modelo de Aznar en la privatización del suelo en los años 2000 en beneficio de una empresa privada concreta o de la telefonía, que también era una hasta que el gobierno del Partido Popular decidió privatizarlo. Entonces, ejemplos existir, se podría decir presuntamente que existen. Que hay partidos que apuestan por mantener ese coto ese nicho de comercio, de negocio, ante el beneficio común existe. Sin ir más allá, en ningún momento la candidatura de Xavier Trias propone tampoco la remunicipalización del agua. Sin embargo, sí que hay candidaturas desde En Comú, la CUP y otras plataformas, incluso determinados ayuntamientos de Esquerra o del Partido Socialista, que abogan por la remunicipalización, dado que es un derecho fundamental reconocido por las propias Naciones Unidas. De hecho, el otro día aparecía en el noticiario, ¿no? Que hay unos varios ayuntamientos, el Consell Comarcal del Maresma, que quiere hacer lo contrario de lo que tú propones, ¿no? De la remunicipalizar, pues privatizar el servicio de agua en parte de la comarca. O sea que sí que hay vías de remunicipalización y vías de privatización en la línea que señalabas, señalar que el Consell Comarcal era Junts y Esquerra en este caso. Supongo que igual que tú propones, ¿no? O que miras esta vía, hay siempre la amenaza de tirar atrás y recuperar lo que decías, la posesión, ¿no? De reposesión. Desposesión, perdón. Sí, evidentemente, sí. Pues muchas gracias, Alejandro. Pero antes de irte, nosotros quedamos pensando mucho en todo lo que has dicho y en cómo el negocio del agua, ¿no? Cada vez que bebemos agua estamos desposeyéndonos un poco de un derecho cuando está privatizada. Sí que te queríamos hacer una pregunta que hacemos a todos los invitados, que es un poco random y que sin compromiso puedes dar la respuesta más alocada que se te ocurra o más incluso ambigua, porque la pregunta lo es. Es decir, ¿qué ante todo este momento que estamos viviendo, lleno de incertidumbres, de incógnitas, incluso de apariencia de que podemos ir atrás, adelante, no se sabe, ¿cómo arreglamos todo esto según tú? Bueno, nos encontramos en un momento social e histórico muy, muy importante, con el cual yo he debatido muchísimo con compañeros y compañeras, ya que si siempre se ha habido un vaticinio de que el capitalismo iba a morir, este ha demostrado la capacidad que tiene de reinventarse. Y a través de la pandemia del COVID hemos podido ver cómo hay una nueva transformación del capitalismo a un capitalismo de plataformas que nos deja cada vez más
más dependientes de plataformas como Airbnb, Globo, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos ante dos escenarios. El primer escenario es el magnífico discurso, hay que decirlo, que está haciendo la derecha para recapitalizar todo ese malestar social que podría acabar dándose como el asalto al Capitolio se dio en su momento, y por otro, la capacidad de la izquierda que tiene la obligación de reinventarse. En este sentido, tenemos que encontrarnos frente a una izquierda más unida y al mismo tiempo con un carácter más renovador. Es decir, a mí me gustaría muchísimo ver en la política a gente con sus sandals Nike-Teds, con sus Air Max en los pies. Creo que sería una capacidad discursiva que atraería muchísimo a la juventud, ya que les interpelaría directamente a ellos y tendría la capacidad de acceder a una nueva forma de articulación política. Pues nos has dado muchos deberes con tu propuesta. Me quedo con lo de más gente. O sea, en las formas también está la representación. Totalmente. Creo que es importante y ahí seguro que podemos hacer un trabajo sobre todo simbólico y de reconexión con una parte de gente que se siente alejada. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por ponernos un poco de luz en este entramado de intereses alrededor del agua y sobre todo por batallar también por la remunicipalización de un bien común y de un derecho humano que es el acceso al agua libre. ¿De acuerdo? A vosotras, un placer. Muchas gracias, Muchas Alejandro. gracias. Qué fuerte lo de que se duplicaron los beneficios cuando fue pública, ¿no? Es que desmiente totalmente ese mantra que lo privado genera mejor gestión y más riqueza para la gente. Exacto, aparte de que no demuestra que haya mejor gestión, sobre todo cuando no puedes compararlo si no te dejan hacerlo, ¿no? Claro, por eso no quieren que pase, porque te das cuenta que de repente es que en Valladolid, más del doble. De 5,6 a 13 millones de beneficios, que además van todos al erario público para mejorar el servicio de agua, bonificar gente que no puede pagar, hacer ser más ecológico. Estoy en shock porque sabía esto, pero con tanta contundencia, ¿no? Además, ¿cómo financian? Claro, además de que hablamos de un bien común, que es el agua, que es algo muy básico que tengamos de calidad y que nos llegue a todos a nuestra casa y a un precio razonable, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Antes estábamos comentando de que en el área metropolitana, por ejemplo, encontramos en el Prat que tienen la municipalización del agua y que creo que estaban comentando hace poco que era el agua más barata de España, en un contexto en que Agbar ha estado subiendo la tarifa. Bueno, hay que pagar el beneficio de esta empresa multinacional que hace negocio con un derecho básico y con un bien común, el agua. Y que además siempre nos dicen que el agua será una de las causas de las guerras del futuro, ¿no? Así que intentemos preservarlo como un derecho común y un bien común y un derecho humano para evitar eso, que acabemos batallando y que siempre ganen los mismos, los que lo han privatizado. Tenemos otra entrevista ahora. Vamos sin más con Iván Zainos. Hi, dear Clara. So this is my balcony, this is my house, and like you see, this is the most beautiful Sarajevo. This is my musicians. We just have rehearsal for the new song. Na 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 na. Na 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 na. La 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 la. Se uopće više ne branim od bilo kakve reakcije ljudi. Zovite me kako god želite. Ja sam sve to. I'm everything. Sometimes I'm joking and I said I'm alien too. Maldicha! Maldicha!
Wow. Sí, bueno. Hola Iván, si miras el currículum de Iván Zaínos, como que no te acaba de quedar claro qué está haciendo Iván metiéndose en un proyecto cinematográfico como Maldita, A Love Story from Sarajevo, que se ha llevado un Goya en esta última edición, porque Iván está trabajando actualmente como director de proyectos de cooperación en la ONG Medicus Mundi. Y en los últimos 24 años también ha trabajado en África, Europa del Este y América Latina. Y es un profesional cualificado y con amplia experiencia en salud pública, con foco en el diseño, coordinación, gestión de evaluación de programas de atención primaria en salud. Vamos, nada que ver con el cine. Aparentemente. Aparentemente. Pero bueno, a través de una escritura original y el uso del audiovisual documental has estado describiendo la vida y realidades de las personas con las que trabajas y has encontrado en diferentes países, ¿no? Y has encontrado como este medio para trasladar estas historias. Bueno, ahora nos lo contarás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Hola, buenos días. Un placer Pues tenerte entre nosotros. muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí. Bueno, lo primero es que nos ha emocionado muchísimo este documental. La verdad que yo lo vi sin haber visto el tráiler antes, no sabía muy bien qué esperarme y fue algo pues, que me impactó y que no me lo esperaba para nada. Me parece una idea muy original. ¿Cómo empezó esta idea? ¿Cómo se gestó? Bueno, hay como diferentes ingredientes aquí, ¿no? En la idea y en el embrión de esto. Eh, Hay una conexión personal de yo con Sarajevo en el año 98 empecé a estar en contacto, ¿no? con Sarajevo trabajando allí y luego estuve muchos años vinculado y luego pues amistades y muy enamorado de la cultura de allí, de la música sobre todo, del Setdag y de la literatura y siempre he estado viajando. La gente me dice que soy un pesado con esto de Sarajevo y me llevo a la familia por ahí. Y luego tuvimos la suerte también, desde Medicus Mundi Mediterránea, que es la organización en la que trabajo, de empezar a retomar allá proyectos a partir del año 2018. Y nada, en un viaje que hice allá con un muy buen amigo, me presentó la voz de Bollo, yo no lo había visto físicamente, y me pareció alucinante la voz que tiene, ¿no? El artistón que es. Luego ya descubrí digamos, su imagen y su actitud frente a la vida, lo cual ya me acabó de enganchar y parecerme un ser pues extraordinario. Y después las casualidades de la vida brutales que solo pasan, parece en Sarajevo, es que iba por la calle un día y me lo encontré. Y yo ya llevaba tiempo con documentales en otros contextos y bueno, le propuse directamente que nos metiéramos a hacer un documental. Hubo varias conversaciones en qué sentido, etcétera, y en ese momento justo también empezaba a prepararse todo lo que era el aniversario entre la relación entre Barcelona y Sarajevo. Y había sobre la mesa del Ayuntamiento de Barcelona y otros financiadores varias propuestas de documentales y pues a mí se me ocurrió hacer un documental pues honrando esta relación de amor entre las ciudades, pero contándolo un poco diferente, ¿no? Hay muchos documentales y son tremendos, y a mí me encantan, que relacionan mucho con el conflicto bélico, que es normal, pues Sarajevo pues desafortunadamente en el último siglo pues ha tenido 3 guerras, pero yo creo que a mí me interesaba y así lo propuse en Medicus y de forma muy valiente también de alguna forma lo impulsaron y lo aceptaron, que se hablara del Sarajevo contemporáneo, el Sarajevo en el que estábamos trabajando 30 años después, desde el lenguaje artístico, desde la música, de algo bueno, que creo que es universal y que nos llega a todos, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos ya pues, a aterrizar todas estas ideas y todas estas pasiones para poner en marcha el docu. Iván, ahora comentabas lo del aniversario de la relación entre Sarajevo y Barcelona. Los que tenemos una cierta edad sabemos de dónde viene y a qué hace referencia esas cicatrices que vivimos en directo, ¿no? Y cómo muchos barceloneses teníamos medio corazón en Sarajevo en ese momento. Pero para los que son más jóvenes, explícanos un poco, que no haya oído hablar de esto, ¿dónde viene esa relación de Barcelona y Sarajevo? ¿Y cómo ha ido desarrollándose? Explícanos un poco
de dónde surge y cómo ha ido transcurriendo en esos 30 años que justificaban, ¿no?, el momento de presentar el documental. Sí, la relación, digamos, cuando se hace más visible, pues nosotros estamos en las Olimpiadas en el año 92 y entonces el alcalde Maragall utiliza pues el altavoz que teníamos, éramos el centro del mundo, para denunciar el cerco sobre la ciudad de Sarajevo. En Bosnia pues era una de las exrepúblicas yugoslavas, la guerra había empezado en la región en los años 90, empezó en Bosnia en el año 92 y empezó pues en muchos lugares, pero en Sarajevo de una forma muy salvaje, que fue encerrar la ciudad, hacer un círculo perfecto y someter a la ciudad a 4 años de cerco, que de hecho es el cerco más largo de la historia moderna, ¿no?, que ha sufrido una ciudad. Entonces Barcelona utilizó ese altavoz, se volcó en denunciar esa agresión, ¿no?, y empezó a colaborar durante la guerra, con lo poco que se podía hacer, pero especialmente cuando acabó la guerra, en todo el proceso de reconstrucción y posguerra. El Ayuntamiento de Barcelona, eso fue una idea genial del que en aquel momento era alcalde, quería canalizar fondos, pero había limitaciones administrativas. Entonces a Maragall se le ocurrió que Sarajevo se convirtiera en el 11º distrito de la ciudad de Barcelona. O sea, Barcelona tenía 10 y Sarajevo era el 11º. Y de esa forma dar como una cobertura administrativa a todas las iniciativas que diferentes personas estábamos impulsando, y fue un momento muy bonito, digamos, de iniciativa ciudadana y de acompañamiento administrativo, ¿no?, que no suele pasar, pero en esta ocasión pasó. Y ese fue el embrión, de hecho, de la cooperación que hoy se conoce como la cooperación municipalista, es la cooperación de ciudad a ciudad, ¿no?, que tiene muchísimo sentido, porque al final las ciudades, aunque sean de países diferentes, de realidades muy diferentes, pues tienen un montón de elementos y problemáticas en común, ¿no? Entonces ahí en esa época pues se empieza a forjar esta amistad y esta historia de cooperación que nos implica a muchos. Yo pues tuve la suerte de empezar mi mundo en cooperación en el año 98. En aquel momento era un proyecto de optometría, porque sí, estudié optometría en mis inicios. Tengo un currículum muy raro, ya sé. Pero bueno, que allí lo alucinante fue que me crucé con gente que pues había Mestras per Bosnia, había gente que impulsó, por ejemplo, el movimiento de objeción de conciencia en Bosnia, reconstrucciones, había una serie de colectivos súper diversos y muy rico, y se firmaron una serie de acuerdos de colaboración, que eso pues duró hasta hoy en día. Y bueno, todavía hay algunas entidades, entre ellas pues Medicus Mundi, que seguimos haciendo cooperación con Sarajevo. Ahora es una cooperación que no necesita de una gran inversión económica, afortunadamente, pero sí que es una cooperación muy rica en asesoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos asesorando a los servicios de atención a víctimas de violencia de género basándonos en el modelo de atención de Barcelona, ¿no? Y se necesita mucho. Entonces es una relación muy histórica. Yo descubrí luego, viviendo allá, que la relación viene de mucho más, digamos, tiempo, porque, por ejemplo, el libro más importante de los Balcanes, y el tercer libro más importante del mundo judío, que es la Agada de Sarajevo, pues resulta que se escribió en Barcelona en 1350 y acabó en Bosnia, ahora está en el Museo Nacional, ¿no? Entonces nos une una historia, la verdad es que muy curiosa y muy rica. Ahora citabas has repasado muchas cosas, citabas el momento crítico de esa estructura del distrito undécimo, perdón. ¿Ha seguido esta colaboración? ¿Cuál es el papel actualmente? ¿Cómo se ha transformado esta cooperación, dijéramos, de posguerra y de ayuda, ¿no?, seguramente a la inversión? ¿Cómo se ha ido transformando y cuál es el papel actual del ayuntamiento en esta colaboración Barcelona-Sarajevo? Sí, es un poco lo que os comentaba antes. Claro, ya no es el mismo tipo de cooperación, ¿no? Porque evidentemente pues, los tiempos han cambiado y afortunadamente para Bosnia también hay muchas cosas que han evolucionado en positivo, pero Bosnia pues, es un estado, Bosnia y Herzegovina, que no está en la Unión Europea, y entonces
pues lo que le viene muy bien son este tipo de relaciones internacionales con otros países, ¿no? Para no estar tan aislado. Entonces, hay muchos campos interesantísimos. Nosotros estamos en el tema de la salud, que es nuestro tema, y en el tema sobre todo de lucha contra la violencia machista, pero hay colaboraciones que se podrían todavía explotar mucho más en el ámbito de la cultura, en el ámbito de museos, en el ámbito del deporte. Es decir, es una cooperación entre dos ciudades muy modernas. No estamos hablando de una cooperación que se puede dar entre Barcelona, por ejemplo, y con todo el respeto al mundo, que nosotros trabajamos también allí, ¿no? Pues otras realidades africanas como Maputo, etcétera, ¿no? Que quizás pues hay otros elementos culturales y mucho más pues diferenciados, ¿no? Entonces ahora pues nosotros estamos también apretando para que se firme el nuevo acuerdo de colaboración, que continúe la colaboración oficial institucional entre las dos ciudades 4 años más y que en ese marco de esa colaboración pues se puedan continuar desarrollando pues todo este tipo de proyectos que, insisto, para Bosnia no es una cuestión, cuando estás allá, es que te lo dices, si no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que mantengamos esta relación de hermandad y que desde Bosnia se puedan de alguna forma asesorar en modelos de ciudades pues con mucho más recursos y quizás en algunos aspectos administrativos de gestión más modernas como puede ser Barcelona, ¿no? Has dicho que viviste un tiempo, no sé si has precisado cuánto. De tu experiencia en ese momento hasta ahora, ¿puedes contar alguna cosa que nos pueda ¿no? llamar la atención o que nos quieras compartir de toda esta experiencia larga, por lo que nos has dicho que viviste y que has ido manteniendo? Sí, yo me fui allí en el 98 y aquel momento, el primero fue como una misión muy corta, ¿no? Era ir a trabajar a campos de refugiados, de gente que pues lo primero que hacía cuando llegaban a hacer limpieza étnica era echar a correr y se dejaban las gafas en la mesita, ¿no? Evidentemente no le daba tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, pues es una sociedad muy avanzada en la época yugoslava, con mucha cultura, con mucha afición a la lectura, etcétera, pues de repente se convirtió en una gran parte de la población casi con unos problemas de salud visual y ciegos funcionales, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos allí a hacer este proyecto que era muy puntual y luego al regresar el ayuntamiento pues nos ofreció, y a mí particularmente, el poder hacer algo más estable, ¿no? Y ahí fue donde pues yo me metí a trabajar ya dentro del Ministerio de Salud en Sarajevo, y montamos un centro de atención visual. Y estuve viviendo pues el año 99, luego empecé a vivir en diferentes lugares, pero en Sarajevo pasaba siempre 6 meses, ¿no? Entre El Salvador y Sarajevo y diferentes realidades. Y bueno, cada año siempre me iba a pasar unos meses y a estar allí todo el tiempo posible. Es una ciudad, el otro día, mira, en una tele en Bosnia me llamaron con este tema del Goya y me preguntaban que qué me había enseñado a mí la ciudad, ¿no? Así como anécdota, como curiosidad también. Y yo siempre digo que a mí me enseñó a entenderme a mí mismo, porque es una ciudad que es un crisol y una mezcla absoluta y se vive con mucha naturalidad. De hecho, por eso nadie pensaba que le iban a atacar, porque allí había gente pues casada entre matrimonios de todos los orígenes diferentes, familias que era imposible ya trazar de alguna forma, pues eso, ¿no? Su origen como se suele decir allí, étnico, aunque a mí la palabra no me gusta nada, ¿no? Entonces, yo llegué a Bosnia y empecé a entender que todos somos una suma bella de influencias y que lejos de intentar luchar contra ellas, yo pues empecé a abrazarlas todas, ¿no? Y esa mezcla yo creo que me viene pues, de toda esa temporada que fui viviendo allá y que me ayudó a entender muchas cosas, y que luego cuando he viajado por muchos países pues siempre me he acercado a lo mestizo, ¿no? Qué bonito esto que has dicho, la verdad, sobre la ciudad. Y creo que eso se traslada bastante bien en el documental, ¿no? Estás comentando un poco lo que fuiste a hacer la primera vez que llegaste ahí, pero ¿cuál es ahora, si puedes explicar un poco tu trabajo en Medicus Mundis y por qué decidisteis hacer documentales para comunicar vuestra ONG, ¿no? Que es una apuesta pues bastante atrevida. Sí, bueno, nosotros somos una entidad que lo que hacemos es trabajar por el derecho a la salud en muchas realidades, aquí también, eh, y ese es como el ADN, digamos, de la entidad. Pero claro, trabajar en la salud
quiere decir trabajar desde los determinantes sociales de la salud, es decir, no solo pensar en el concepto biomédico de la salud. Entonces, eso quiere decir que tocamos muchos palos. Trabajamos, sí, con los sistemas públicos de salud, pero trabajamos, como decía antes, en temas de género, temas medioambientales, etcétera, ¿no? Entonces, mi papel, pues, es... Yo llevo muchos años trabajando en salud pública y lo que hago, pues, es formular las propuestas, pensar las estrategias en diferentes países, dar seguimiento a los proyectos y tal. Y en Bosnia particularmente, lo que estamos haciendo actualmente, como os decía, es con colaboraciones aquí con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Hospital Clínic, etcétera, pues de alguna forma asesorar y apoyar organizaciones que están trabajando en la protección de víctimas de violencia machista. Y trabajamos con una fundación que se llama la Fundación para la Democracia Local, que de hecho es la herencia de lo que montó el Ayuntamiento de Barcelona con el Distrito 11. Son nuestra contraparte allí, son las únicas que tienen una casa de acogida que funciona y está mantenida al 100% en Sarajevo, y es un papel y tienen un trabajo impresionante. Y luego el tema de los docus y toda esta parte más, podemos decir, más artística, pues un poco lo que os comentaba antes. A nivel personal, a mí no me gusta como encasillarme, me interesan mil cosas. Y pues la salud pública, pues me interesa también leer y escribo y me interesan las pelis y los docus, y pues intento no cerrarme a nada. Y en Medicus lo que pasó fue que llegó un momento en que nos dimos cuenta que nadie se leía un informe, ni una evaluación, ni absolutamente nada, ¿no? Y que para llegar a la gente, pues que teníamos que buscar nuevos canales, ¿no? Y ahí empezamos un poco a tirar del hilo y a presentar estas propuestas de documentales, que los intentamos también explicar o hacer también desde una perspectiva un poco particular, ¿no? Sin que sea autobombo, es decir, sin que salga Medicus Mundi, porque yo creo que eso le resta mucha como credibilidad, ¿no? Sin que se ceben en el discurso que durante muchos años pues las ONGs utilizamos de culpabilizar, entre comillas, al espectador, es decir, de hacerte sentir muy mal viendo un documental, como para, como dicen, mover conciencias, ¿no? Y yo creo que eso pues ha llegado a un punto de saturación. Entonces, quiere decir, contando historias en positivo, que son las historias que vemos en los países en los que trabajamos. Quiere decir, sí que hay cosas que están fatal, pero luego hay gente increíble, ¿no? Y mega luchadora. Entonces, intentar poner la cámara ahí, ¿no? Entonces, bueno, fuimos construyendo como un poquito ese ADN con estos conceptos de lo que había detrás de los docus, y hemos ido como creando una línea ya audiovisual muy, muy característica de Medicus, y quizás pues Maldita es como ya el más particular porque es donde más componente artístico le hemos metido, pero eso no nos quita de que lo utilicemos para hablar de otros asuntos importantes, como es mantener esta relación de cooperación entre Barcelona y Sarajevo, como es por seguir reclamando el derecho a la salud, o como es seguir reclamando el derecho a que cada persona se exprese y sea lo que realmente quiera y que se le deje vivir con todo su potencial, ¿no? Muy, muy importante esto, y evidentemente funciona, porque está claro que este documental está funcionando mucho y que la comunicación emocional es mucho más efectiva, como comentabas, ¿no? Que un informe, que los datos, para llegar a la gente. Y esto nos hace pensar, ¿no? Que quien sabe mucho de comunicación emocional es la de extrema derecha, que siempre le gusta tirar, ¿no? De las emociones y de todo, bueno, y de lo visceral, ¿no? Y han criticado muchísimo a los premios Goya. ¿Y por qué crees, o cuál es tu opinión personal, ¿no? De por qué la extrema derecha se ha cebado tanto con los Goya? ¿Qué es lo que les da miedo o les asusta? Mira, si te soy honesto, la verdad es que he escuchado algunas cosas, pero no intento no meterme ni siquiera ya en este ruido que parece que se ha generado. Entiendo que es por cómo algunos y algunas de nosotros pues utilizamos el breve momento que teníamos para hacer una reivindicación, ¿no? Yo la verdad es que estando en la gala no sé quién era de extrema derecha, de centro, de extrema izquierda, pero lo que vi es toda la gente pues apoyando este tipo de reivindicaciones, porque creo que al final estamos hablando de algo que nos toca absolutamente a todos, ¿no? Entonces entiendo que es otra de sus estrategias para continuar haciendo ruido, poca cosa más, porque creo que el punto en cuestión de que la salud es un derecho,
no debería estar ni siquiera en discusión. Yo tengo la suerte de poder viajar a muchos lugares donde los servicios de salud, la verdad es que son muy precarios y a veces incluso te ves obligado a recurrir a la sanidad privada. Y te digo que me gustaría ver a estos que critican cuando entras a una consulta y te están atendiendo con una máquina de calcular, calculando las recetas y lo que te van a cobrar por cuidarte y pasándote directamente la tarjeta de crédito cuando el médico te está atendiendo, ¿no? O sea, la sensación es, hablando en plata, asquerosa, sabiendo que te están ofreciendo diferentes tratamientos a diferentes precios, diferentes medicamentos a diferentes precios, y al final están jugando con algo tan vital que es tu salud y algo que realmente, si no estamos en esas condiciones plenas, no vamos a poder tener igualdad jamás, ¿no? Entonces, me parece como hacer ruido en las redes, como siempre, pero que nuestro papel, por lo menos el de Medicus, ahí estaba clarísimo que teníamos que decirlo claro y alto, y lo decimos en todos lados, y lo íbamos a decir en los Goya, y lo vamos a seguir diciendo en todos los lugares, que la salud debería ser un bien intocable. Es decir, está bien que hagamos negocio con otras cosas, ya si hemos aceptado eso, pero con el que toda la gente tenga el derecho a tener una sanidad pública de calidad. Eso no debería estar ni en cuestión en ningún debate político ni en ningún programa, porque debería estar blindado. Aquí tendrás siempre un espacio, ¿eh?, para poder hacer cualquier tipo de reivindicación y más de este tipo. Volviendo al documental, en él, que por cierto, felicidades porque es precioso, creáis o sea, se expresa una conexión entre Sarajevo y Barcelona muy íntima, además, a través de las músicas de Boyo y de Clara Pella. ¿De dónde sale la idea de conectarlos, ¿no? Nos has explicado antes cómo conociste a Boyo y cómo lo encontraste físicamente, pero cómo la otra parte, cómo surgen y cómo lo vivieron ellos, ¿no? Que se ve un poco en el documental, pero ¿cómo haces la conexión? Sí, esto, cuando estábamos en toda la construcción del argumento, pues siempre era pensar en este puente, ¿no? Entre las ciudades. Y utilizando el arte, pues evidentemente buscábamos que hubiera alguien al otro lado de Sarajevo, ¿no? En este caso en Barcelona, también con esa capacidad y esa creatividad, ¿no? Al igual que tiene Bojo, ¿no? Que es un artista pues tremendo. Y entonces, bueno, estuvimos pensando en opciones y Clara Bella pues salió en el equipo cuando lo estábamos hablando, y la verdad es que yo creo que fue no un acierto, sino lo siguiente, ¿no? Porque le da un crecimiento al docu extraordinario. A mí me parece como música una joya, o sea, me encanta. Y luego su actitud vital también y reivindicativa, pues también admirable, y cuadraba perfectamente también con la figura de Boyo. Y luego, pues cuando hablamos con ella y tuvimos la suerte de conocerla, pues un encanto, ¿no? Entonces todo empezó a cuadrar, y la idea pues fue empezar a establecer esta comunicación tal y como se ve en el docu, ¿eh? O sea, ellos no se conocían. Primero en la distancia, con estas videollamadas, y luego sí que cuando vinimos a rodar a Santa María del Mar, pues el día anterior estuvimos en el estudio también construyendo el tema de Maldita, y ahí fue cuando se conocieron. Y pues de estas cosas que pasan con los artistas que tienen genio, ¿no? Que en 2 minutos ya no hablaban prácticamente y solo se hacían gestos y tarareaban, y empezaron a construir el tema y fluyó. Y lo bonito, yo creo, aparte de todo esto que se ha creado, es que después pues ha habido ya colaboraciones más allá del docu. Grabaron también aquí en Barcelona, estuvieron con Cuevas también aquí grabando. Entonces, no sé, para nosotros como una parte la que nos sentimos como muy orgullosos, porque en realidad estamos dando continuidad a esta relación entre Barcelona y Sarajevo, ¿no? Y en este ámbito artístico y en una generación pues mucho más joven, y pues la verdad es que muy felices, muy felices. Hay en todo el rato una conexión de espacios, la iglesia, ¿no? Y donde entre Sarajevo y Barcelona.
Una de las que me ha llamado más la atención, porque me confundí y no sabía exactamente si era Sarajevo o Barcelona, era el de la terraza, en que sale. Pues y que además me parece, si no he visto mal, que tú también apareces así Sí, de soslayo en algún momento. sí. Esa idea de las terrazas, ¿no? Que nos conecta Sarajevo y Barcelona y que no sabes exactamente qué ciudad puede ser si no te fijas. Transmite esa idea de vida o experiencias compartidas, de vivir esas azoteas, esa mediterraneidad. A lo mejor, ¿qué otras cosas tú que has vivido en esas dos ciudades crees que comparten Barcelona y Sarajevo? O sea, Sarajevo es una ciudad súper vital. Yo creo que en ese sentido como Barcelona. Eh, Tiene ese punto también, diría canalla, ¿no? Que tenemos aquí también, que nos gusta mucho pues la calle y compartir y los bares y la parte de la gastronomía, pues igual. Eh, es una ciudad, yo la vi, claro, yo la viví justo después de la posguerra. Era muy loca. Todavía sigue siéndolo, ¿eh? Pero la gente es que esa sensación de que van a todo, ¿no? De que no hay mañana. Hoy es hoy y ya veremos mañana. Que me levanto cansado para ir a currar, pues no pasa nada, ¿no? Entonces todo eso, que se identifica mucho con el alma balcánica, pues en Sarajevo está a flor de piel. Entonces, es una ciudad con un clima muy cambiante. En invierno puedes estar a 20 bajo cero y en verano es pues un clima de mucho calor y sol y se transforma. Pues en verano no puedes andar por la calle, terrazas también, mucha vida fuera. Y luego sí tiene estos espacios, que es verdad, no lo había pensado, ahora que lo comentabas, genial la apreciación, porque es mm, que aquí tenemos esta cultura, ¿no? De las terrazas en los pisos y tal, y donde compartimos muchísimo con amigas y con amigos. Y en Sarajevo también es verdad que se hace mucha vida ahí, incluso van un poquito más allá, como hacen siempre los bosnios, y ya se instalan la barbacoa directamente, o sea, lo desarrollan un poquito más, ¿no? Y en invierno, la cosa es curiosa porque pese a ese frío, ellos fue ciudad olímpica también, tienen instalaciones olímpicas de esquí y tal, pues también a mí me sorprende cuando voy allí en invierno que la gente está en la calle a 15 bajo cero tomándose su cervecita y charlando como que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, lejos de esa imagen que a veces tenemos, que yo creo que nos construyeron un poco, ¿no? De que los países del este son gente fría y este discurso, pues los Balcanes son, por lo menos los de la región de la Yugoslavia, muy mediterráneos. Bosnia y Herzegovina es, bueno, Mostar es una ciudad que está llena de parras y tiene unos vinos increíbles y aceite de oliva, es decir, tenemos muchísimas cosas en común, aunque nos parece que es una realidad muy lejana. Sí, sí, es verdad. Y hablabas también de la, no, bueno, de Bozo como personaje, ¿no? Que la verdad es que resulta una persona muy interesante y que tenemos también aquí figuras que se asemejan un poco como Rodrigo Cuevas, que al final utilizan la tradición a la vez que la están desafiando, ¿no? Que creo que es el valor que tiene Bozo, ¿no? Y especialmente en el documental. Y nos parece como quizá una imagen que es muy europea o muy de, bueno, de Occidente, pero tú que has viajado tanto y que has visto otras realidades, ¿crees que esta liberación del género, que a la vez respetando las culturas tradicionales, es algo que se extiende en diferentes países del mundo? Yo creo que sí, vaya, lo que he podido ver y en diferentes realidades, tanto en América Latina como en África, a diferentes ritmos, evidentemente, es que por suerte es toda una transformación, una revolución que ha venido para quedarse, ¿no? El caso de Bojo en los Balcanes, claro, es súper significativo, ¿no? Hay una cultura que siempre bueno, se le pone el adjetivo que es muy macho, ¿no? Allí en la zona de los Balcanes y que aparezcan pues personajes tan valientes eh, en esa realidad, pues no deja de sorprender, pero a la misma vez pues te vas dando cuenta de que afortunadamente los tiempos van cambiando. Eh, claro, Bojo, como decías, eh, ha hecho algo pues muy artístico y muy inteligente, que es ir a la raíz, a lo que toca el corazón de la gente y modernizarlo, ¿no? Porque al final, pues el setdaje es como el flamenco de los Balcanes y entonces tiene un público muy ganado, porque la gente es muy pasional con esa música
y aparte pues utiliza pues el altavoz que tiene y el escenario para reivindicar esa liberación que tú comentabas, que abre corazones y por lo tanto cambia mentes, ¿no? O sea, el primer concierto que hizo Bojo en el 2013 y a mitad de concierto pues se cambió de ropa y salió la primera parte del concierto pues vestido de una forma más masculina y luego de mujer, pues fueron 30 segundos de silencio absoluto porque nadie entendía nada y quizás si lo hubiera hecho en otro contexto pues hubiera recibido más críticas o no sé si incluso insultos, pero allí la gente a los 30 segundos en cuanto se puso a cantar se olvidó de cómo iba vestido y empezó a normalizar algo que debería estar normalizado y que él utiliza pues su arte y su figura para hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que está pasando en muchas realidades y una vez más lo que demuestra es que el arte va por delante de la política, ¿no? Y de las normativas y de las legislaciones que abre fronteras, abre caminos de una forma mucho más rápida y más efectiva, ¿no? Totalmente, lo que has dicho, el Eh, arte abre camino, ¿no? Y ahora, pues, Bojo es como un ejemplo, ¿no? Para Es un momentazo, porque además sale en el documental ese momento que citabas, también el de cuando le cuenta a su madre y, ¿no? Y cómo reaccionan, y con ese silencio y esa complicidad luego. Y habéis sido Rodrigo Cuevas. Decías que han colaborado. Explícanos un poquito más, porque es cómo es este intercambio. Sí, esto ya fue una iniciativa de Bojo y Clara, que se conocieron, como te decía, en agosto cuando estuvimos rodando. Y luego, pues, no sé, a mí me contactó Bojo, me dijo que venía a Barcelona otra vez y estuvimos juntos otra vez y fue al estudio con Clara y estaba Rodrigo también, que parece que era amigo y colaborador de Clara. Y hicieron un tema y hay un vídeo por ahí también colgado y está muy bien, ¿no? Y yo creo que continuarán saliendo cosas, ¿no? Porque ya ya se ha creado esa red, ¿no? A mí me parece que es un mundazo esta mezcla, como os decía antes, ¿no? De no poner barreras y de integrar la parte pues más rural que yo creo que todos también tenemos muy dentro, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos unos orígenes con una modernidad brutal, ¿no? Con el salto del puente en los géneros, o sea, es como una explosión de creatividad y de potencialidad que yo espero que al final, pues que inspire a gente, ¿no? Que se abra y que se dé cuenta que al final nos quedan 2 días aquí, que los 2 días que tenemos hay que vivirlos cada uno como se sienta cómodo y explotando todo el potencial, ¿no? Pues sí, es un muy buen mensaje. Y bueno, para ya nos queda poquito tiempo para ir acabando. ¿Nos puedes contar qué nuevos proyectos tenéis en marcha en Medicus Mundi? Bueno, aparte de todos los que ya os digo que hacemos que son menos mediáticos, pero que también nos gustan, ¿no? Que hacemos pues apoyando sistemas de salud por ahí, sistemas de Ujú. información, construcción de hospitales, todo esto que ya se nos supone, ¿no? Como entidad. Pues en el ámbito pues así más creativo, yo destacaría dos. Uno es un docu que vamos a rodar en Bolivia sobre la base salud planetaria, pero que esperemos también darle pues un enfoque también así muy mestizo, eh, y que yo creo que el año que viene se podrá ver. Y otro es un fotolibro que vamos a hacer en Mozambique sobre el concepto del derecho a la salud, igual, con un gran fotógrafo y metiendo textos también un poco ahí sui generis, para intentar al final romper un poco la barrera del público que teóricamente se asocia, ¿no? El mundo de la cooperación y el mundo de las ONGs, que evidentemente con esto seguimos trabajando y vamos a seguir y seguimos trabajando en asociaciones y vamos a bibliotecas y vamos a todo este tipo de centros y redes que nos permiten tener contacto con la gente, pero luego creo que también es importante hacer estos productos para saltar o para ir a un público de plataformas, de televisión, etcétera, para al final acabar haciendo pues una educación eh, o una transformación, o no sé ni cómo llamarlo, porque también la jerga del sector de la cooperación no para de cambiar el nombre, pero al final poder llegar a la gente que habitualmente no está cerca nuestro, ¿no? Ujú.
Bueno, Cerramos siempre con una pregunta. sí, que yo creo que en realidad ya has dado muchas claves sobre esto, pero bueno, siempre a todos los entrevistados les preguntamos una cosa así un poco en abierta, así que siéntete libre de responder lo que quieras. Y es que estamos ahora en este momento como de cambio de época, que no sabemos muy bien si vamos para adelante, para atrás, yo creo que para adelante, pero bueno. Entonces, ¿cómo arreglamos un poco el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos para adelante en este cambio de época? No va Sí, sí, examen. La guardaste para el final esta. Uf. Mira, yo por defecto soy optimista, ¿no? A veces la gente me da collejas por eso, ¿no? De, hostia, tú que vas a estos sitios que están hechos polvo y tal. A mí lo que más me preocupa, pues, y yo creo que evidentemente en eso vamos a estar de acuerdo, pues es la crisis climática a la que nos enfrentamos, ¿no? Y creo que ahí vamos muy lentos. Ahí vamos lentos y probablemente se deba a que no hay unas políticas comunes, o sea, estamos súper anclados todavía en unas visiones muy administrativas de provincias, de regiones, de países que impiden que lleguemos a acuerdos globales que puedan responder al reto en el que estamos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debería ir, por ahí debería ir. Es decir, llegar a sobrepasar y dejar atrás ya este modelo casi medieval de estados en los que vivimos y que estemos a la altura del reto planetario en el que estamos. En el tema de los derechos sociales creo que vamos a una velocidad que podría ser más rápida, pero afortunadamente sí que se ven avances y sí que, un poco como lo que comentábamos antes, probablemente por la explosión de comunicación también y de puesta en común de ideas que estamos viviendo, pues gracias a la tecnología, estos avances son mucho más globales de lo que creemos. O sea, aquí en Europa, o yo ya os digo, cuando voy por África y tal, veo cosas que hace 20 años eran absolutamente impensables y ahora se habla de una forma mucho más normalizada en derechos sociales, ¿no? Pero sí que el reto planetario creo que nos lleva a ventajas la crisis y nos deberíamos poner las pilas en crear un tipo de gobernabilidad mucho más global, porque es que es lo que vamos a necesitar ahora. Pues tomamos buena nota, Iván. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros hoy todo el trabajo, ¿no? que hay detrás del documental y de tu conocimiento de las dos ciudades. Gracias por transmitirnos este amor y esta relación a través de dos personas que son maravillosas y que además esta idea de reivindicar la propia identidad a través de la identidad colectiva tradicional, que es muy revolucionaria y que está dando tan buenos frutos y tan buenos momentos. Muchas gracias. Gracias por el curro de tantos años y gracias también. Cuando quieras, esta es tu casa. Así que muchas gracias. Y enhorabuena por el premio de nuevo. Gracias a vosotras por la invitación y un gustazo, la verdad, y enhorabuena a vosotros por el canal, porque se agradece mucho tener espacios con este, digamos, tipo de diálogos y de reflexiones. Pues estás invitadísimo cuando quieras. Y hoy, sin más, ya acabamos una sesión especial en que hemos tenido dos entrevistas que nos han hecho reflexionar mucho, Nos han dejado muchos deberes. sobre un bien común como el agua y sobre una relación de dos ciudades con el trasfondo de la guerra, de la solidaridad, de la cultura, de la identidad. Un documental que además recomendamos muchísimo. No deja indiferente y tiene muchísimos planos. Hay un diálogo ahí. Está súper bien. Está súper bien. Además, y una calidad artística. No sé si le hemos dicho que era un corto documental, así que por favor no hay excusa. No, 27 minutos exactamente. Hay que verlo, y es un gustazo. Muy recomendable. Así que ya está, por hoy. Ya estamos por hoy. Nos vemos futures en la próxima. Y nada, disfrutar de la semana.